Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión para tratar de explicarles lo que está sucediendo martes 12 de septiembre y para ofrecerles opinión y contraste de opiniones para que elijan la suya propia. Empezamos hablando del COVID. Les contábamos el otro día aquí que hay más de 600 hospitalizados por COVID, que hay un claro repunte, que Sánchez lo acaba de pasar o lo está pasando, que no sé qué portavoz del Partido Nacionalista Vasco lo ha contraído hoy, que Junqueras también lo contrajo ayer o anteayer, en fin, que son estos que nosotros hablamos de ellos a menudo aquí, pero en la calle hay muchas familias, muchos amigos que saben que esto está repuntando. De hecho, la Comisión de Salud Pública acaba de anunciar esta tarde que vamos a ir a una campaña de vacunación en octubre lo más tardar. O sea que el repunte se detecta. Pero bueno, pues ahora no hay tantos hospitalizados, seguramente no hay tantas muertes, lógicamente, pero hay mucha gente que se queda con problemas a consecuencia de haber pasado por el COVID. ¿El COVID afecta a nuestro corazón? Adolfo Albistur, muy buenas tardes. Pues efectivamente, el COVID, además hay personas, como tú bien has dicho, que se quedan con lo que llamamos el COVID persistente, ¿no? Que sí es verdad que desde que estuvimos en época de pandemia subieron un porcentaje muy amplio lo que son todas las enfermedades cardíacas, ¿no? De hecho, los cardiólogos pues bueno, lo han notado muchísimo, ¿no? De ahí que si empezamos de nuevo con un COVID, aunque evidentemente yo creo que tienes toda la razón, no va a ser ni muchísimo menos ni en dureza ni en agresividad como ocurrió, pero sí es verdad que, bueno, que hay que estar alertas. Bueno, para combatir los efectos y sobre todo para combatir que las complicaciones cardiovasculares consecuencia del virus te puedan llevar a una situación de paro, para eso tenemos un aliado que es el desfibrilador. Efectivamente, es decir, el desfibrilador, desde el otro día, Xavier, estaba yo con un doctor de emergencias, el doctor Rafa Ortega, que es vocal del Colegio de Médicos de Madrid también, ¿no? Los médicos de emergencia, porque hay otros médicos que no están en el proceso este de la emergencia, de la parada cardíaca, ¿no? Y la medicina, hay tantos campos que realmente pues, luego cada uno se dedica a lo suyo. Pero los médicos de emergencia son los que más lo viven, ¿no? Son los que diariamente más viven estas situaciones, y la mayoría de ellas son paradas cardíacas que ellos van allí. Me decía que en el momento que una persona se desvanece, y ya llama al 112 y dicen, está desvanecido, está sin conciencia, es la alerta más grande, ¿no? La alerta más grande es esa, rápidamente ambulancia para allá, ¿no? Está sin conciencia la persona. Bueno, sin conciencia puede estar por muchas circunstancias, ¿no? Puede ser también que sea una bajada de tensión, una lipotimia, un síncope, una persona que le da, bueno, pues cualquier cosa que se ha caído y redonda, ¿no? Pero por si acaso hay la más grave, que es que haya una parada cardíaca, ¿no? Entonces, si en ese momento nosotros desde nuestro propio hogar, o si ocurre en el lugar de trabajo, podemos hacer algo para que cuando ellos vengan, ellos encuentren a la persona viva, porque normalmente la encuentran muerta. Es decir, él decía, mira, a los 5 minutos, 6 minutos ya va a tener secuelas cerebrales la persona, seguro. Claro, 5 o 6 minutos es que se van en nada. Dice, pero es que a los 10 minutos, 11, ya nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Más que un código cero, que es para trasplantar órganos, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos que ayudar. Para eso tenemos un dispositivo que lo puede hacer, que es fácil, que es sencillo, que además te da las garantías de que esa persona, si está o no está en ese momento tan grave que es la parada cardíaca. Porque tú al colocarlo, él te lo dice. Si él hace el electro, pero no ve que esa persona está en parada cardíaca, pues evidentemente no va a hacer nada. Pero si está en ese momento, va a lanzar esa corriente para que ese corazón de nuevo vuelva a fluir y que nuestro cerebro se salve. Bueno, pues decíamos los enfermos hospitalizados por el asunto del COVID. De ellos, una cuarta parte se les diagnostican complicaciones cardiovasculares. O sea que, sí, ojo con ese tema. Bueno, no es complicado utilizarlo, pero hay que decir que cuando lo vendéis vosotros, pues hacéis un curso a quien lo compra. Sí, para siempre, que no sí. tengan ese respeto a ver si no lo hago bien. Claro, es más, la sencillez es básica, ¿no? Si tú llegas en 25 segundos, le das al botón de encendido con que escuches, pero sí es verdad que nos gusta que la persona
quede con esa tranquilidad. Con ¿no? un margen de confianza. Eso es. Sé Entonces, cómo hacerlo. Eso es. Entonces nosotros vamos, lo explicamos, lo dejamos todo bien detallado. También, pues por ejemplo, que hasta dentro de 4 años olvídate de él porque no hay que hacer absolutamente nada de mantenimiento, que él mismo se autochequea todos los días, que si hubiera algún problema va a pitar y va a salir luces de alarma. O sea, que tengamos la tranquilidad que nosotros lo vamos a tener en un lugar que no nos va a pasar, o sea, no por tenerlo nos va a pasar nada para nada, pero sí vamos a estar cardioprotegidos y tengamos la tranquilidad de que si nos ocurre lo tenemos a mano, que es lo más importante. Clave tenerlo cerca en esos sitios donde pasas más horas al día, sea por ejemplo tu residencia, la comunidad de vecinos o tú mismo, sea pues por ejemplo la empresa donde muchos pasamos muchas horas, ¿verdad? Y podemos tener en ese momento la necesidad de que alguien nos alivie una dolencia cardíaca. ¿Qué decir de restaurantes, de bares, de comercios, de sitios de mucho paso donde cualquier cliente pues puede amargarte el día? Sí. Ver a alguien pues como muere no es pues efectivamente, efectivamente. Bueno, estamos convencidos, don Adolfo y yo, de que podemos reducir a la mitad las 30.000 personas que se mueren de infartos, de fallos cardíacos cada año en España, porque en otros países sabemos que la extensión de los desfibriladores por la sociedad de la que estemos hablando lo han conseguido antes que nosotros. Sociedades más superpobladas, etcétera, etcétera, y ya lo tienen. Sí. Así es que depende de todos que tengamos una red de uso de desfibriladores muy próxima, que nos salve. Es verdad, es como lo dices, Xavier, es decir, en Estados Unidos estamos hablando de un 50%, cuando aquí es el 95% los que mueren en paradas cardíacas no atendidas en un hospital, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque están muy concienciados, porque las comunidades de vecinos lo tienen sí o sí, como tenemos un extintor, y porque las empresas también. Entonces, claro, ya estás sumando ahí unas horas, que nosotros vivimos muchas horas en casa y muchas horas en la empresa. Ya sumas ahí unas horas, una cantidad importantísima. Si en esos dos lugares ya lo tuviéramos más donde hacemos deporte, yo siempre digo una cosa, si vais a hacer deporte, mirad donde vais a hacer deporte si hay un desfibrilador. No podemos ir a un sitio a hacer deporte que no tenga un desfibrilador. ¿Por qué? Porque ahí nos puede pasar más, porque nosotros no sabemos cómo está el corazón. Por eso mismo. Entonces, bueno, pues comunidades de vecinos, nuestros propios hogares y las empresas, más sitios de deporte, y daríamos con ese 50%. ¿Cómo nos podemos hacer con un desfibrilador de los que tú promueves y con qué ventajas? Pues mira, tenemos un número de teléfono que es gratuito, que podéis llamar. Si llamáis ahora, os lo recomiendo porque así sabemos que estáis llamando los espectadores del Toro Televisión. De esta manera... 900-730-061. Eso es. Perdón por cortar. Es de esta manera, pues ya sabemos que sois vosotros, queda registrada la llamada y nosotros mañana ya tranquilamente os llamamos. Os vamos a hacer un 30% de descuento, que es muy importante. No es caro, de veras, llamar, preguntar por qué no es caro. Vale menos que algunos dispositivos móviles de los cuales tenemos. Y luego os vamos a regalar un antiatragantamiento, una antiasfixia, para que tengamos en nuestro botiquín de casa. Oye, hay un atragantamiento, se te va la comida por otro lado, al abuelo, al niño, a nosotros mismos, rápidamente, para que no tengamos ese momento que se pasa fatal cuando se te va la comida por otro lado. Angustioso. Y también muere mucha gente de eso, también es verdad. Adolfo Albistur, un placer enorme tenerte en el programa. Muchísimas gracias por ayudarnos. A ver si esta cruzada que llevamos a medias llegamos a reducir a la mitad los que mueren de fallos cardíacos en nuestro país. De fallos cardíacos me voy a morir yo un día porque lo de los precios lo llevo fatal. Lo llevo fatal porque miro lo que suben el azúcar, o miro lo que sube pues, el aceite. ¿Qué les voy a decir del aceite, verdad? Horroroso, horroroso. Hoy han salido los datos oficiales que confirman el 2,6% de IPC en agosto, una baja de tan solo una décima en lo que llamamos la inflación subyacente, que ya saben todos que es lo mismo que el IPC, menos combustibles y menos alimentos frescos, y bueno, pues eso no está bajando adecuadamente. Los alimentos son lo más preocupante porque se encarecen un 10,5% en un año y la verdad es que dan señales de que no estamos perfectamente haciendo las cosas lo rápido que debiéramos para eludir este fenómeno inflacionista que nos tiene bloqueados desde hace ya más de un año. Nos lo cuenta Marina Álvarez.
Llenar a diario la cesta de la compra se ha convertido en un auténtico mal trago para muchos españoles. Así lo refleja el dato del IPC de agosto, que en términos mensuales subió un 0,2% respecto al mes pasado, el de julio. En su dato interanual, esto es, si lo comparamos con agosto del año pasado, la inflación se modera 3 décimas, hasta el 10,5%. Pero ojo, porque los precios siguen disparados y no bajan del umbral del 10% desde hace un año y medio. ¿A qué se debe esta pequeña caída? Bueno, a la estabilidad del precio de la leche, del queso, del huevo y al descenso también del precio de las frutas. En el otro lado, en el de los productos que siguen por las nubes, la palma se la lleva el aceite de oliva. El oro líquido, que es el producto que más ha subido en el último mes, un 8,7%, tiene un precio el doble de caro que hace un año, un 52,5%. Este encarecimiento continuo ha hecho que la demanda haya caído un 18% en los primeros 7 meses del año. El segundo puesto en este ranking se lo lleva el azúcar, que hoy nos cuesta un 42,5% más que hace un año. Y atención al caso de la patata, pese a ser el tercer producto que más se ha encarecido en el último año, un 23%, en origen está más barata que hace 12 meses. Los productores aseguran que no ha pasado nada que justifique esta subida en los supermercados y acusan directamente a las distribuidoras. Bueno, luego irán a Nadia Calviño a contar que tenemos la mejor inflación de Europa, casi del mundo y lo que convenga. Lo que no creo que nos cuente es que cómo hizo para que ficharan al hijo unos meses después de licenciarse en un banco en el que ella tiene representación, ha sido la gran jefa de un banco europeo. Eso no nos lo va a contar, pero bueno, no quiero ser mal pensado. Sí, por cierto, recordar que esto pasó cuando gobernaba el Partido Popular y los flojos del Partido Popular no aguantaron la presión del PSOE. Y ahí tienen ustedes a la hija de Arias Cañete y a la hija de Guindos, que por el mismo asunto, hombre, dedazo, tal cual, no sé qué, pues los papás las sacaron de ese lugar donde a lo mejor tenían perfecto derecho y estaban tan preparadas como el hijo de Nadia Calviño, que yo no dudo que lo esté. Lo que digo es que uno no solo tiene que ser digno, sino además parecerlo. Anda que no tenía sitios donde haberle hecho una carta de recomendación. Tenía que ser en un banco europeo en el que ella mandaba. Por Dios. Tengo mucho empeño en hablarles de la droga. Si no hacemos que la política se ocupe de la droga, nos despertaremos un día con que algún trocito de nuestro país estará como ahora un trocito de México, Sinaloa, por ejemplo, controlado por los cárteles, donde las fuerzas del orden, los jueces, la justicia no signifiquen apenas nada. Eso depende de que la sociedad reaccione y le exija a la política que no esconda la cabeza como el avestruz bajo la arena, sino que entienda que esto es un problema que tiene la sociedad española. No solo aquellas familias que desgraciadamente tengan a alguien que se drogue, no. El problema de orden público lo tenemos todos. Si este es el país que eligen las mafias para venir a actuar, porque las condenas son leves, porque es fácil, porque las cárceles son más agradables que otras, yo qué sé por qué, pero lo que sí sé es que mi obligación y la de ustedes es reaccionar y exigirle al mundo de la política que se mueva, que no queremos vivir en un país así. Hoy les traigo algunos ejemplos de lo que pasa cualquier día, al día de hoy. En primer lugar, un bonito pesquero. Qué bonitos son los pesqueros cuando se ven en las Rías Baixas, ¿verdad? Este no tanto, porque, bueno, 2 toneladas de droga, algunas detenciones, no se descartan más arrestos en tierra. Las Rías Baixas de Galicia, un pesquero con 2 toneladas de cocaína, que eso debe ser pues algo parecido a una fortuna. De las Rías Baixas nos vamos a Madrid, porque es que es todo el país lo que está contaminado por el problema de las drogas. Madrid, 1 kilo de heroína en un vehículo VTC. Han detenido al cliente que contrató el VTC y al chofer porque su actitud era un poquito más que sospechosa. No tenía conectada la APP y, sin embargo, llevaba un pasajero. Bueno, 1 kilo de heroína. Y de ahí nos vamos a... Ya no sé a dónde nos vamos porque esto afecta a medio país. Hay unos tíos que simulaban una mudanza de los bienes y enseres de una familia desde Panamá hasta España. Todo esto entró por el puerto de Valencia. Y los muebles escondían 200 kilos de cocaína, un pastizal.
Sí, sí, un pastizal, pero bueno, ¿qué quieren? Esto es en un solo día. Algunas de las cosas y de las operaciones de la policía contra la droga en España, de la otra, de la mayor parte, pues no hay imágenes o no se concreta o está a medio concretarse, etcétera, etcétera. Bueno, vamos con asuntos de la justicia, de la mano de mi siguiente invitado que les presento a continuación. Don Javier Borrego, muy buenas tardes. Buenas tardes. Don Javier, por si alguno no le conoce, pues actualmente es abogado, pero fue juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también fue magistrado juez en el Supremo, abogado del Estado y ahora ejerce en un despacho privado, que es el despacho Durán y Durán Abogados. Bueno, he leído un artículo suyo publicado en The Objective en el que habla usted del derecho como arma de guerra. Usted hace un relato de teóricos importantes que han escrito mucho a propósito de la ley como un arma. En tiempos de guerra, esta es un arma importante. ¿Tiene usted la sensación de que en España se está utilizando el derecho, o alguien tiene planes para utilizar el derecho como un arma de guerra? En principio hay síntomas claros que parece que sí. ¿Por qué? Porque el derecho como arma de guerra, la expresión lawfare inglesa o norteamericana, porque al principio del siglo XXI es cuando se utiliza por primera vez el término, tiene una concepción clara, es la sustitución de los medios tradicionales militares, es decir, cañones, balas, barcos, guerra, drones, etcétera, por un medio distinto que es el derecho, la ley o los procesos judiciales para obtener el mismo resultado. Y ya se está haciendo. Por ejemplo, distinguiendo entre la estrategia, estamos hablando de la guerra, distinguiendo entre estrategia y técnica, si la estrategia es cómo se concibe, el arte de concebir, y la táctica sería la ciencia de ejecutar, en la estrategia del derecho como arma de guerra hay varios pasos. Primero, elegir el campo de batalla. Esto como en una guerra, que se elige el mar, la tierra, la montaña, el valle, el río. No, aquí ¿cuál es el campo de batalla? El campo de batalla es el Congreso de los Diputados, porque el campo de batalla es una ley. Bueno, pues a ver cómo tenemos la mayoría, aunque sea escasa, del Congreso, creando mayoría Frankenstein, todas las que sean posibles. El campo de batalla tiene que ser un tribunal. Bueno, pues vamos a ver cómo buscamos un tribunal y a ser posible lo colonizamos. Ya tenemos un tribunal de cuentas bastante proclive al gobierno, un tribunal constitucional que en su última renovación pues es proclive descaradamente al gobierno con algunos de sus componentes. Vale, pues ya lo tenemos hecho. Y pasamos a la siguiente fase de la estrategia, que es ¿qué arma de guerra utilizamos? Claro, el arma es importante, cañones, drones. No, pues muy sencillo. Si utilizamos una ley, ojo, no utilicemos un proyecto de ley, porque si utilizamos un proyecto de ley tenemos que pasar por el Consejo de Estado, el Consejo del Poder Judicial, y a lo mejor no lo controlamos muy bien. Vamos a presentar una proposición de ley que hacen los grupos parlamentarios y nos evitamos todos los informes que algunos no pueden ser tampoco favorables y no lo queremos. Esto es así, cuando se aprobó... Garantías que ofrece la democracia. Claro, cuando se aprobó ni más ni menos la derogación de la sedición, derogar el delito de sedición y suavizar la malversación, la Moncloa, el gobierno, elaboró el texto de un proyecto legislativo, se lo pasó al Parlamento y el grupo parlamentario socialista lo presentó como proposición de ley. Resultado, no hay informe del Consejo de Estado, no hay informe del Consejo del Poder Judicial, y nos cambiamos el Código Penal de la noche a la mañana. Utilizamos el decreto ley, etcétera. Y la última posición es las externalidades de esta estrategia. ¿Cuáles son? Lo primero es crear una presunción de legitimidad a lo que estamos utilizando.
¿Cuántas veces ha oído La cortina usted? de humo. Esto es equipararse a Europa. Claro, pero usted fíjese, don Javier, ¿cuántas veces ha oído usted eso de hay que desjudicializar la política? Hombre, Hoy un mantra. suena muy bien. Digo, pues si ya está inventado, Franco, 1938. Franco, cuando le nombra jefe de gobierno del Estado español, que luego resulta jefe del Estado español y caudillo del ejército, dice, asume todos los poderes del Estado. Oiga, pues que saquen otra ley y que volvamos a Franco. Si hay que desjudicializar la política, hay que suprimir la posibilidad de que el Poder Judicial controle las extralimitaciones de los políticos, pues ya está. Eso se llama Franco. dictadura. Se llama No, dictadura. vamos a quitar, ya no hay ni presidente del gobierno, vamos a tener un caudillo. Bueno, pues otra vez la historia de España. Lamentaremos mucho haber perdido un estado de libertades y volver a una dictadura, pero si el pueblo se cree esos bulos que surgen... Mire, don Javier, esta mañana me contaban, clásica, enterado, informado, que en la Moncloa se está trabajando ya en la amnistía y que el texto más o menos del título de la ley que quieren en principio elaborar se llama algo así como Ley del Alivio Penal. Y me preguntaba, ¿qué te parece? Y digo, hombre, yo lo sustituiría por Ley del Ibuprofeno Penal. Sí. ¿Ya está? Por no hablar de las hemorroides, que también necesitan mucho alivio, tradicionalmente. Hablemos de la amnistía, aprovechando que le tengo por acá. En el ánimo de tranquilizar a mis espectadores, y algunos de mis invitados están de acuerdo conmigo, a lo mejor usted no, pero usted es el doctor en la materia. Yo le tengo que escuchar. Pues le hago la pregunta y no digo más. ¿Puedo yo tener ciertas garantías de que un recurso previo de inconstitucionalidad paralizaría la amnistía de Sánchez, por lo menos durante bastante tiempo? ¿Lo presente el Supremo o lo presente pues, un juez de primera instancia? Primero, no es tan fácil. Segundo, ese proceso está... Usted piense una cosa, don Javier. Enfrente hay, para empezar, mucha gente. Mucha gente en el lado que está ahí. Para seguir hay mucho dinero, de usted y mío, de los contribuyentes, utilizados para ese fin. Luego está la necesidad, hasta ahora parece, si fracasa la investidura del responsable del Partido Popular, Feijóo. de Feijóo, Sánchez necesitaría los votos de Esquerra y de Junts. Bien, ellos piden una serie de cosas. ¿Vale? Hay mucho interés en dárselo porque si no, puede que no lo tenga. Pero, mire, usted está leyendo como yo que están diciendo la amnistía es posible porque la Constitución prohíbe los indultos generales, pero no la amnistía. Y yo digo, genial, absolutamente genial. Estoy alucinado. En primero de la carrera de Derecho te enseñan lo siguiente. Cuando en un bar hay un letrero que pone prohibido perros, si tú vas con un oso, te dice, el oso no puede entrar. Oiga, ¿cómo que no? Ahí pone prohibido perros. Y esto es un oso, no es un perro. Pues esto es lo mismo, esto es ridículo. O sea, si se prohíbe el indulto general, ¿usted qué quiere? O sea, es que cuando oigo que dicen, es que las Cortes son absolutamente soberanas. Bueno, pues mañana pongan la esclavitud, pongan que los españoles seremos esclavos. Ya está. Si son absolutamente soberanas, que hagan lo que quieran. No, señor. Tienen sus límites constitucionales, los derechos fundamentales, la separación de poderes. Que no nos distraiga. La amnistía no es posible, ni jurídica ni políticamente. Y no va a producirse. Mire, don Javier, pretendieron el recuento de los votos cuando se dieron cuenta que habían perdido un diputado por Madrid, el hoy exalcalde de Alcalá de Henares, que tenía ese escaño. Bien, se fueron a la Junta Electoral Provincial PSOE.
les dijo que no. Se fueron a la Junta Electoral Central, les dijo que no. Se fueron al Supremo, por unanimidad, en una espléndida sentencia, le dijeron, muy razonada, le dijeron que no. Se fueron al Tribunal Constitucional. ¿Y esta mañana por unanimidad? No, pero es que ha sido cosa muy curiosa. Lo primero que pasó fue que había que admitir eso, como fuera, admitirlo. Y entonces lo admiten, primero hace un informe, una letrada, es contrario a la admisión, lógicamente, y de pronto un letrado que hace 4 días que se acaba de incorporar, hace 17 folios de un dictamen diciendo que sí, y lo admiten con con 2 votos en contra y un voto particular en contra expreso de Enrique Arnaldo, del magistrado Arnaldo, perfecto en mi juicio. Y ahora llega hoy ha sido la deliberación. ¿Qué ha ocurrido? Yo me aposté que no salía adelante eso, porque, don Javier, son listos, no, son astutos y no se arriesga a una cosa menor que darse mal. Es una liberación de escucharle y la verdad es que le agradezco mucho que haya pasado por aquí. Nos vamos a publicidad. Mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. ¿Qué tal? Bienvenidos a En Dos Continentes. Todo lo que no se cuenta sobre Estados Unidos, lo que no se sabe en Canadá, en Europa y en todo lo que les rodea. Todo lo que sucede de verdad, sin pelos en la lengua, sin miedo y sin censura. En Dos Continentes. Lo estábamos hablando con el magistrado don Javier Borrego. Resulta que el Tribunal Constitucional hoy, por unanimidad, le acaba de tumbar el recurso a Pedro Sánchez, al PSOE, pero el que estaba obsesionado con el recuento del voto nulo tal cual era Pedro Sánchez. Y hay algo ahí como de expiatorio, del que no quiere quedar como el culpable de una situación, que le reprochen al Tribunal Constitucional su vinculación a Sánchez y diga, pueda exhibir esto, oiga, que nosotros se lo rechazamos por unanimidad, ¿eh? Véanlo. El Tribunal Constitucional ha rechazado por unanimidad el recurso de amparo formulado por el PSOE para que se llevara a cabo un recuento de los votos nulos en la provincia de Madrid
durante las elecciones generales del pasado 23 de julio, unas 30.000 papeletas claves para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, según fuentes jurídicas. La Sala Segunda, reunida de urgencia desde las 9 de esta mañana, ha apoyado así la ponencia de la magistrada progresista Laura Díez, que proponía desestimar la impugnación socialista. Los magistrados han seguido igualmente el criterio del fiscal jefe del Tribunal Constitucional, Pedro Crespo, que pidió rechazar el recurso del PSOE al considerar que no existe un derecho a solicitar el recuento de los votos nulos basado en la mera voluntad. En la misma línea se expresó el magistrado conservador Enrique Arnaldo en un voto particular, así como otras voces de la Corte de Garantías, las cuales advertían del peligro precedente que suponía permitir recuentos electorales a capricho de las partes sin que haya indicios de irregularidades. La decisión adoptada hoy contrasta con la del pasado 5 de septiembre, cuando la mayoría progresista de esta misma sala acordó admitir a trámite el amparo electoral en base también a una ponencia de 10. Se da la circunstancia de que el PP recusó a la magistrada ponente, alegando que el hecho de haber sido cargo de Moncloa le impedía ser imparcial en este asunto, si bien la Sala Segunda lo rechazó por unanimidad. Bueno, pues de varapalo judicial en varapalo judicial. El segundo se lo propina el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, donde hoy le han reducido la pena a uno de los que ya cumplen condena por el caso de La Manada. Y el caso de La Manada es el que motiva toda esta ley fracasada del solo sí es sí. Es extraordinario, pero ya empiezan a oírse voces que reclaman dimisiones de una puñetera vez de Irene Montero o de Pedro Sánchez o de quien demonios tenga que apechugar por esta atrocidad de ley que, ya ves tú, le ha venido bien a uno de los y que cumplen condena por el asunto de La Manada. Nuevo varapalo para Irene Montero. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rebajado un año la pena impuesta a Ángel Boza, uno de los 5 condenados de La Manada tras aplicar la ley del solo sí es sí. Él fue el único de los 5 que pidió que se rebajara su condena, pasando así de los 15 a los 14 años de prisión. La Sala de lo Penal sostiene que la condena debe reducirse, puesto que el propio Tribunal Supremo señaló en su sentencia que imponía una condena de 15 años próxima al mínimo legal. Unos mínimos que la ley Montero rebajó sensiblemente. La ley fue presentada por Irene Montero y por el resto del gobierno de Pedro Sánchez como una defensa reforzada de las mujeres. Desde Podemos y el Ministerio de Igualdad se defendió que con la ley se dejaba atrás el Código Penal de La Manada. Paradójicamente, la norma ha acabado beneficiando a uno de los condenados por aquella violación en los Sanfermines de 2016. Hasta el momento, la ley del solo sí es sí ha rebajado la condena de 1.161 agresores sexuales y ha excarcelado a 117, unas cifras que aumentan día tras día. Las reacciones sobre esta polémica decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra no se han hecho esperar. Desde el PP señalan al Gobierno y piden ceses. Decir que este Gobierno es un Gobierno feminista y que apoya a las mujeres, entiendo que a partir de estas sentencias la gente se dará cuenta que no, que eso es un eslogan. En la misma línea ha cargado la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Empezó especialmente este negociado con La Manada y ahora resulta que ha sido la propia Manada la beneficiada. Me gustaría ver las mismas manifestaciones en la calle. No sé por qué no las veremos. Una decisión que ha generado gran polémica en redes sociales y que ha vuelto a poner el foco en la ministra. Irene Montero sigue sin asumir responsabilidades y califica la decisión de muy dolorosa. Su compañera de partido, Ione Belarra, también ha reflejado su descontento y ha tachado la decisión de incomprensible. Desde Sumar lamentan también dicha resolución, pero evitan criticar a Montero. Lamentamos esta decisión del tribunal y no nos gusta. Unas consecuencias de la ley que puso en marcha un gobierno que se califica a sí mismo como el más feminista de la historia, pero nada más lejos de la realidad. Y el tercer varapalo hoy nos lo da la OCDE, porque según esta organización, resulta que en la Unión Europea el peor país en términos de educación de su juventud es en muchas cosas el nuestro. El mayor abandono de jóvenes a partir de los 16 dejan de ir a aprender cualquier cosa. El gran fracaso de la formación profesional no tiene parangón. El lugar de Europa, excepto Grecia, donde más ninis hay, les recuerdo que un nini es uno que ni trabaja, ni estudia, ni se sabe, vamos, que es para hacérselo mirar.
España es el país de la Unión Europea con más jóvenes de entre 25 y 35 años que no tienen ni el bachillerato ni la FP. Se quedan como mucho con el título de la ESO, pero no continúan su formación, lo que reduce su empleabilidad y su calidad de vida. Esta es la situación de 3 de cada 10 jóvenes en nuestro país. Así lo refleja el último informe de la OCDE. Más de 1 millón de jóvenes, casi el 27%, más del doble que la media de la Unión Europea, donde solo es el 12%, dejan la escuela en cuanto se les permite, al terminar la enseñanza obligatoria a los 16 años y no vuelven a formarse. España presenta además la mayor tasa de ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan, después de Italia. Entre los países europeos, en España el 17% está en esa situación frente a menos del 14% de la Unión Europea. En este sentido, la OCDE advierte que aquellos que se convierten en ninis enfrentan peores resultados en el mercado laboral que aquellos que continuaron formándose a esa edad. Y atención, porque el trabajo que se hace en las aulas no luce todo lo que debería. Los alumnos españoles tienen más horas de clase que el resto de países, pero eso no se refleja en los resultados académicos. La educación obligatoria en nuestro país comprende un total de 7.925 horas, frente a las 7.634 que hay en la OCDE. En este sentido, la OCDE ha instado a España a reducir la jornada escolar y volver a la jornada partida con el fin de reducir el elevado abandono escolar temprano. Un informe que ha puesto en evidencia el desastre que sufre el sistema educativo en España. Qué desastre, sí señores. Bueno, vamos a hablar de Libia. Poco se sabe, poco se habla de Libia y vive una tragedia de magnitudes descomunales. ¿Con quién vamos a hablar de Libia? Con don José Luis Balbás, economista, empresario y hombre que se dedicó en tiempos a la política con las siglas del PSOE. Eso yo siempre se lo reprocho, qué malo soy. Bueno, ya. Buenas tardes, José Luis. Y a la consultoría Vamos a ver, internacional de mercados, incluido Libia y Argelia. De ahí que estés aquí hoy para hablarnos un poquito de Libia, porque da pavor que al otro lado del Mediterráneo pueda haber un ciclón, llamado por cierto Daniel, que destruya 2 presas, que mate a 2.000 personas y que diga hoy Cruz Roja que hay otros 10.000 desaparecidos, pone los pelos de punta. Resulta que estas 2 presas han liberado un total de 33 millones de metros cúbicos de agua, que se ha llevado por delante barriadas enteras, edificios de pisos de 5 alturas, todo se lo ha llevado por delante. Eso en un país todavía dividido después de aquellas operaciones ridículas para intentar capturar a Gaddafi, ¿verdad? Que rompieron el país sin soluciones, se marcharon y el país quedó muy tocado. Y este es el país. ¿Qué nos puedes contar de Libia? Sí, el país, claro, se le metió en una guerra producida por los occidentales. O sea, las primaveras árabes, especialmente la de Libia, es una cosa absolutamente que es responsabilidad de Occidente, fundamentalmente de Estados Unidos, para controlar el petróleo. Y que a quien nos ha fastidiado, sobre todo, ha sido a los europeos, como siempre. Nos ha dejado un camino libre de la inmigración fuertísimo por Libia y nos ha dejado sin un aliado del petróleo para toda Europa, que era Libia, tanto para Italia como para Francia, como para España, fundamentalmente también para Alemania. ¿Por qué? Porque Gaddafi era una persona, además de respetable, era un dictador como todos los demás y desde luego muchísimo mejor que la guerra civil y la guerra contra todo Libia, que se la ha fastidiado. Se han quedado con 70.000 millones de euros de los Gaddafi, que supongo que se los devolverán al Estado en algún momento, porque eso es que no vale. Puede ser un buen momento. Sí, porque eso es que desde luego no vale. Está prácticamente el gobierno de Gaddafi con Tobruk, que es el otro, pues para pactar, independientemente del ciclón, que ha sido un absoluto desastre. Nunca es en la parte de Benghazi, sí, que es en la parte de Tobruk, que es donde está, digamos, hacia Egipto, en la parte izquierda, ¿no? O sea que Gaddafi está en la derecha, en el Golfo de Gaddafi, como su nombre, de Trípoli, vamos. Lo de Gaddafi fue un desastre absoluto y bueno, pues se ha hecho un recurso, más o menos. Los militares han pactado con el gobierno que hay, que es procedimental. Si es que además tampoco es que no es que sea tal, la oposición un poco pues era islamista, pero no pinta gran cosa. Realmente es el gobierno occidental de Trípoli el que más manda, aunque bueno, es un país de población pequeña, 6 millones, pero muy occidentalizado, o sea, es con gente con mucha formación, o sea, no es cualquier sitio esto, ¿sabes? Porque tiene mucha riqueza y tal, ¿no? Lo de esto, bueno, España es
es uno de los 4 o 5 países que les hemos ido ya a ayudar. Para nosotros es importantísimo, importantísimo para el petróleo. Siempre nos han dado más o menos el 30%. Hasta el 15, entre el 15 y el 30, nos ha dado muchas veces mucho, porque ya teníamos acuerdos desde los años finales de los 70 con ellos, con algo que se llamaba Cansa, que era la compañía del petróleo, que luego ha sido Repsol, y tenemos un pozo lindando a la parte más sur, que se llama Elefant, o Elefante, como tú lo quieras, que siempre se ha guardado para España, explotado por la compañía que corresponda, pues Cansa, Repsol, española, pero bueno, son grandes aliados económicos nuestros, ¿no? Y además también había constructoras españolas con cosas dentro de lo que hacía, pero tenía un PIB potentito para la pobre población que tiene, porque es un país con muchos minerales, muy rico, y tiene mucha agua de beber. Debajo del medio de Trípoli hay una extensión casi como Alemania, todo lleno de agua dulce. Fíjate para qué reservas se lo traen ahí, para ellos no necesitan grandes problemas las presas del agua. Tiene que ver con eso, las presas que han... Claro, han colapsado. Sí, vamos, ha sido tremendo el ciclón, pero bueno, es una cosa de la naturaleza, no es que le haya formado nada más, por supuesto. ni ningún... Bueno, la cosa les ha tocado, y como ha tocado a Grecia el incendio y el terremoto en Marruecos. El terremoto en Marruecos, tengo que actualizar el balance de víctimas, 2.800, y siguen buscando. Ya hay muy pocas expectativas de encontrar a gente con vida, en lo que es un desastre. Hay que contar también que el rey de Marruecos, Mohamed VI, ha dado señales de vida y se ha ido a un hospital a ver algunas de las víctimas. En fin, ya era hora, diríamos, porque la verdad es que vamos a hablar del rey de Marruecos, porque resulta, según Forbes, que el pájaro tiene 55.000 millones de dólares. Mucho me parece a mí eso. Vamos a verlo. Será algo menos. Casi más de 3 días ha tardado Mohamed VI en viajar por fin a Marruecos. Según medios locales, el monarca ya ha visitado a los heridos de un hospital en la región y participado de la gestión de las labores de rescate. Una aparición pública que, según estos mismos medios, se suma a la de este sábado, en la que presidió una reunión de trabajo con responsables civiles y militares para atender a las víctimas de la catástrofe. Sin imágenes que confirmen aún los hechos, su ausencia ha sido una de las que más se ha hecho de rogar estos días desde que el seísmo fundiera a polvo y silenciara la muerte a la región meridional del país. Y críticas que son aún mayores al conocer que el monarca, que se encontraba en su casa de vacaciones en París, un lujoso palacete a orillas del río Sena y que adquirió por 80 millones de euros, había imposibilitado la coordinación de las labores de rescate el primer día del desastre. Mohamed VI, que acarrea desde hace varios años un grave problema de salud, es conocido por ser un monarca desentendido de su pueblo. Su fortuna, según la revista Forbes, que roza casi los 5.000 millones de euros, contrasta con la pobreza en la que se vive en varias regiones del país y para cuyos habitantes su figura lo es absolutamente todo, y del cual huye en su flota privada cada vez que tiene ocasión a uno de sus 12 inmuebles que tiene repartidos por casi medio mundo. Sí, corrijo la cifra, 5.500 millones de euros aproximadamente, que no es poca cosa. Esa es la cifra correcta. Tremendo, y muchos marroquíes, sobre todo los que viven fuera de Marruecos, porque dentro pues la oposición se las gasta el rey con la oposición, pero muy duramente, pero los de fuera sí se hacen preguntas: ¿dónde está el rey? ¿Por qué el rey no está en Marruecos? ¿Por qué? Todo el país se paraliza cuando no está el rey. Lo que tiene un rey que lo manda todo, en la religión, pero en la política, en las leyes, en todo, absolutamente. En la economía, por supuesto. Sí, pasa que bueno, la economía es un país bastante pobre, o sea, no es, está tratando de mejorar un poquito, pero bueno, todavía está en una pequeña renta per cápita, un PIB de 180.000 millones aproximadamente, muy apoyado por España, o sea, España es probablemente, creo que es el primer importador y el primer exportador, o sea, que estamos ahí
fuertes y tal, aunque tenemos algunos conflictos políticos que deberían solucionarse de otra manera mucho más eficiente diplomáticamente, que lo hace Pedro Sánchez, que es rindiendo. O sea, yo no entiendo este tipo de diplomacia, porque bueno, para nosotros es un buen aliado, pero tan buen aliado como lo ha sido Argelia 47 años, o sea que, y desde luego nos producían más beneficios. Nosotros realmente aquí somos un pagador y le dejamos mucho tal, y ellos son competencia nuestra, sobre todo en puertos, que le estamos dejando todo. O sea, en agricultura. En la agricultura le estamos regalando la tecnología, y hay cerca de 2.500 empresas españolas en Marruecos, que son el gran soporte de la agricultura, de la industria, del turismo, de muchas cosas. O sea, que nosotros somos hasta un buen aliado para ellos. Lo que pasa es que el país como tal, el 90% del país o el 95% no nos quiere, y entonces eso diplomáticamente y económicamente lo teníamos que tener apuntado, ¿sabes? Y él nos toma el pelo, pues a Pedro Sánchez no es que le toma el pelo, es una humillación continua, eso que le damos 800 millones, 200 millones para la agricultura, que es competencia nuestra, para el olivo, en fin, una cosa que ya pues pasa de castaño oscuro, ¿sabes? Nos vamos a ir a publicidad, pero antes les quiero recordar algunas cosas. La primera, que si lo tienen a bien, nos manden un mensaje al 28088, un mensaje para apoyarnos, para ayudar a este medio de comunicación en su cotidiano devenir, que no es fácil, Ya les digo yo que con Pedro Sánchez no está siendo nada fácil. ¿Eso cuánto les va a costar? Una cosa ridícula, 1,20 € menos de lo que les costaría invitarme a mí a tomar un café. En el Club de Amigos tengo que hablarles de novedades, porque el próximo viernes, día 15, y de la mano de Mar Cristóbal, vamos a ir a ver el Castillo de Manzanares el Real, que es una verdadera maravilla, también conocido como el Castillo de los Mendoza. El 5 de octubre viajaremos con Paco Álvarez a Alcalá de Henares, a Complutum, para ver, entre otras cosas, el Museo de la Casa Hipólitus y algunos de los espacios termales que atesora Alcalá de Henares. Empieza el curso de locución de documentales con José Ángel Fuentes, todos los martes de octubre a noviembre. Aprenderemos a modular la voz, a sincronizar y a locutar todo lo que es necesario para controlar ese asunto. Además de todo eso, les tengo que contar que en el club tienen incluso regalos para cuando ustedes están pensando qué regalo. Pues miren, un buen regalo, sin duda alguna, es el reloj manual que les propone el club y que es el que yo llevo puesto hoy. Pueden elegir entre hombre y mujer, naturalmente, el modelo de hombre o el de mujer, caja de acero inoxidable, cristal mineral recubierto de zafiro y dial luminiscente para poderlo ver en la oscuridad, con funciones además para saber en qué día de la semana y en qué mes nos encontramos. Sumergible hasta 100 metros y con garantía de 2 años. Y ya ahora les enseño las pulseras. No me extiendo mucho más, pero son una preciosidad de acero, combinadas con una cruz o bien con un toro esmaltado y una perla natural para que puedan lucirla en la muñeca. Aquí, señoras, ustedes ya me entienden, vale no esperar a que te lo regalen y autorregalárselo, no lo duden. Llamen o escriban al clubdeamigos@eltorotv.eu. Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. ¿Qué tal? Bienvenidos a En Dos Continentes. Todo lo que no se cuenta sobre Estados Unidos, lo que no se sabe en Canadá, en Europa y en todo lo que les rodea. Todo lo que sucede de verdad, sin pelos en la lengua, sin miedo y sin censura. En Dos Continentes.
Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. ¿Qué tal? Bienvenidos a En Dos Continentes. Todo lo que no se cuenta sobre Estados Unidos. Lo que no se sabe en Canadá. Las 8:20 jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político, a la que, bueno, ya le tenía presentado, está presente José Luis Balbás, y a la que se añaden, pues, en primer lugar, a mi izquierda. ¿Le hemos sentado a la izquierda por algo? No, ¿no? No lo sé. Doña Inmaculada Sanz, que es vicesecretaria de sectorial del Partido Popular en Madrid. Muy ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, encantada de estar aquí. Y don David Gómez, querido amigo, abogado. ¿Cómo Muy estás? buenas tardes. Fenomenal. También. Yo estoy encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, pues mira, te voy a dar, mira, no sé a cuál de los dos, a los dos os voy a dar ex saqueo una buena noticia. Según alguna fuente que a alguno le queda, por ahí en las sentinas del Partido Socialista han empezado a darse cuenta de que esto no es tan fácil, de que Puigdemont no achanta y que se mantienen firmes ahí los dos lados del independentismo en, uno, amnistía como aperitivo y luego, primer plato, el referéndum, no se nos vaya a olvidar. Bueno, eso por un lado. Por el otro, se están dando cuenta de que hay una reacción. Hay una reacción, luego lo veréis. Hoy el líder de esa reacción no es un viejo socialista, también los hay, pero hoy el líder de esa reacción es sin duda José María Aznar. José María Aznar ha dicho una cosa elemental. Dice, oye, pues tendremos que salir a las calles. Habrá que hacer, dice otro, basta ya, para que estos se den cuenta de que nosotros no queremos que nos destruyan la Constitución. Él ha dicho que deconstruyan, que es un término de la gastronomía muy al uso. Ahora está tan al uso que a mí no me gusta nada. No sé qué es eso de deconstruir una tortilla, pero se le entiende todo. Él lo que quiere decir es que quieren erosionar, dañar, destruir, si pueden, la Constitución. Y que ante eso habrá que salir a la calle. Efectivamente, y la reacción es lo que cuenta en estos problemas. En la química siempre se busca la reacción de algo con algo. Y aquí la reacción delata que algo está pasando. La reacción la pone esta criatura manchega, Isabel Rodríguez, la de para este viaje no hacían falta forjas, que recordarán todos, ¿verdad? Bueno, esta empezó a llamar golpista. Esas tontas. Aznar por pedirle a la gente que salga a la sociedad civil española, que salga a la calle a defender su Constitución. ¿Cuándo un golpista tarada ha pedido que defienda la Constitución? ¿Pero de dónde ha salido, exalcaldesa? Ay, ¿de dónde ha salido? Si la gente en La Mancha es listísima. ¿Cómo se te ocurre decir esto? Solo se me ocurre que por culpa de los nervios. Así que están pasando muchas cosas y ahora vamos a ver cuáles son y qué ha dicho quién. Sánchez empieza a recular sobre la ley de amnistía. Los tiempos pueden no cumplirse antes de la celebración de la investidura del Popular Feijóo y en Sumar se muestran inquietos porque aún no haya habido acercamientos con los de Junts. Los de Puigdemont no van a rebajar sus exigencias, necesite Sánchez tanto su sí como su abstención. Y le recuerdan que no habrá investidura si no se ha aprobado antes la norma. En el PP los de Feijóo llaman a la movilización. Hay que decir de nuevo, basta ya. Nadie, insisto, con sentido de responsabilidad puede quedarse al margen, ni debe quedarse al margen de una tarea que nos debe convocar para asegurar el futuro. El expresidente Aznar ha sido el primero y Ayuso le sigue los pasos, acusando al presidente en funciones de querer cambiar votos por la impunidad de los condenados. Me hago eco de la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de presentar una moción para que todos los representantes políticos digan si están con la igualdad ante la ley de todos los españoles, vivan donde vivan, y si están contra el asalto de los nacionalistas a la soberanía nacional, el Estado de Derecho. En el Gobierno critican duramente estas opiniones. Resulta de absoluta gravedad que un expresidente del Gobierno haga este tipo de declaraciones que se parecen más
a comportamientos antidemocráticos y golpistas que a los propios de un expresidente. Y llaman a Feijóo a desdecirse de sus declaraciones. Vox, de hecho, ya ha manifestado su apoyo a cualquier iniciativa que vaya en contra de la aprobación de una hipotética ley de amnistía. Los socialistas parecen estar rebajando el tono respecto a las exigencias de los separatistas, porque dicen es más importante el contenido que cumplir con las fechas marcadas en el calendario. Además de que son ya muchas las voces dentro del propio PSOE que temen que por las prisas no haya ninguna clase de seguridad jurídica. Es decir, que tú no puedes decir a los españoles que salgan a la calle a defender la Constitución, pero tú aplaudes a rabiar que salgan ayer 115.000 catalanes a pedir la independencia en las calles. Eso es libertad de expresión. Lo otro es golpismo. Oye, pues podías haberte quedado en Puerto Llano, bonita. Me refiero a Isabel Rodríguez, que fue alcaldesa de Puerto Llano. Pues yo creo que es una total y absoluta barbaridad lo que acabamos de oír y además, tal y como se ven las imágenes, es que encima lo lee, no lo improvisa ni es algo que se le ocurra sobre la marcha. Es decir, es una declaración pensada y yo creo que es una salvajada lo que ha dicho, aún peor, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, supongo que quieren callada y que nos traguemos esa amnistía y que nos traguemos esa ruptura de España y por supuesto que no lo vamos a hacer. Por supuesto que el expresidente Aznar tiene todo el derecho del mundo, como es natural, de defender la Constitución de todos los españoles, de defender la unidad de España y, en fin, los que están justamente hablando y pactando con golpistas, lo que no pueden pretender, además, es que los demás simplemente nos quedemos callados. Yo creo que es el mejor síntoma de la degradación y de la perversión moral total y absoluta a la que ha llegado al sanchismo, ¿no? Pero bueno, nos vamos a rebelar, por supuesto, contra eso. Pero en el corto significa estamos muy nerviosos. Indudablemente. Aquí hay un rechazo que vamos a visualizar. Y no solo del Partido Popular o de Vox, no, de muchos socialistas que están empezando. Hoy decía Nicolás Redondo, dijo, si lo hacen, yo ya no estaré en ese PSOE, ¿no? Balbás. Bueno, yo creo que la situación político-legal está muy complicada. Tampoco Pedro Sánchez tiene fuerza política para una operación de este tipo, porque él ni tiene el Senado, ni tiene en el Congreso pues más allá de 121 escaños, o sea, y no tiene prácticamente ninguna autonomía. Tiene dos muy pequeñitas, La Mancha y Asturias, las dos. Hombre, La Mancha pequeñita, Balbán no. La Mancha pequeñita, en PIB muy pequeñita y con una renta per cápita muy pequeña, ¿eh? O sea que es así, ¿sabes? Y además, precisamente políticamente, no es nada suyo y lo acaba de repetir otra vez Paje, o sea que no, pero no es importante Paje. Lo importante es que Pedro Sánchez está muy chulo con sus 6 televisiones de la mentira, que es permanente una mentira, está engañando a los españoles, y eso sí que es ilegal también, porque es con dinero público y con dinero del Estado. Se han metido 400 millones para la campaña, que se ha hecho para su campaña, pero el presidente no. Cuando uno es candidato a presidente de gobierno, ya no es con dinero de la presidencia, tiene que ser con dinero del partido, eso tiene que ser privado. Y está aquí, pues como todos los medios de comunicación son suyos, de la 1 a la 6, diciendo mentiras pues a los jubilados, a las mujeres, con voto electoral, para ir buscando el voto, y eso pues sí que hay que protestarlo. Los españoles somos un pueblo muy trabajador, no nos metemos demasiado en política, pero sí que cuando vemos que es un abuso del derecho lo que quiere hacer y cargarse la Constitución, es que se quiere cargar la democracia. Es decir, si él vende, porque eso es querer vender sin poderlo vender, es un fake. Él quiere engañar a Puigdemont, no te puede dar la amnistía, porque la llevaremos los españoles hasta todos los tribunales españoles en primer lugar, que ya ves que en el Constitucional la tontería esta salvaje que querías decir, que era tuyo los 31.000 votos de Madrid, de los nulos. Pero ¿tú qué estás diciendo? Eso es el 0,8 o el 1% de los que votan en todos los sitios. Y esos son del PSOE. Más del 18% que tienes en Madrid. Mira, vete a cantar ópera, tío. Si es que eso es como de tontos, ¿entiendes? Entonces, no, y el segundo parte, es que lo de la amnistía es un fraude de ley. O sea, ya no solo es un fraude porque no puedes vender lo que no tienes, porque es un fraude de ley, porque es para comprar votos para un privado, que es Pedro Sánchez, pero ya no presidente en minifunciones, que es lo que está ahora,
que en minifunciones no hay extrema necesidad para poder sacar decretos, leyes importantes. Esto simplemente lo que hace falta es 2/3 del Congreso, disolver el Congreso, modificar el tema de la amnistía y volver otra vez con 2/3 a que el Congreso valide esa reforma de la Constitución. Y todo lo demás son tonterías que dices, tonterías repetidas que son fraude de ley, que por más que lo digan tus chupaculos, que no son otra cosa de periodistas pagados, que eso es la propaganda, ¿entiendes? Estamos hartos los españoles de que nos fastidie la economía con estas tonterías, porque hacemos el ridículo en Europa y ya nuestros índices de credibilidad económica y de inversión son muy bajos. Bueno, lo que se espera de un presidente del gobierno es que defienda la Constitución. Toda vez que Pedro Sánchez no lo hace el presidente Aznar, pero es lógico. Es decir, no se le puede... Lo ilógico es que le llamen claro, golpista. Lo ilógico es que le llamen golpista, y no desde cualquier sitio, sino desde la portavocía del gobierno, que tiene narices la cosa. Yo que esta señora no sabe ni de qué va la guerra, dice, no, este señor es un golpista. Oiga, pero espere. ¿Qué dice, presidente? Alguien que está defendiendo la Constitución, ¿no será que su jefe de filas no hace sus deberes, no defiende la Constitución? Pues tiene que salir José María Aznar, y también ha salido otro expresidente del gobierno dándole de tortas a Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, bueno, es decir, es una dejadez de funciones absoluta por parte del presidente del gobierno, que las tiene que asumir otro presidente, que es José María Aznar. Dicho esto, es decir, yo siempre he dicho que la amnistía no cabe en la Constitución, no entra. Pero no entra desde el preámbulo, porque uno no puede legislar solo para una parte de los españoles, es decir, la ley es igual para todos. Como es igual para todos, no puede ser solo para una parte de la población, que es el caso, bueno, y no solo una parte, sino para unas personas muy concretas o muy determinadas, ¿no? Entonces, yo creo que de esto alguien le habrá dicho algo en algún momento al presidente del gobierno y a su séquito, decir, oye, a lo mejor nos estamos confundiendo, pero bueno, ya ha salido por ahí un portavoz de Sumar diciendo, no lo vamos a llamar amnistía. Bueno, ya usted como quiera, pero que el resultado es el mismo está claro, ¿no? Entonces, yo creo que Aznar está en su puesto y que, lógicamente, la amnistía no puede prosperar bajo ningún concepto. Y si Aznar llama a la movilización, pues tendremos que ir todos a decirle a este señor que deje de jugar su presidencia de gobierno con los votos de los españoles y con la unidad de España. Pero es que no es solo Aznar. Sociedad Civil Catalana ha convocado ya para el 9 de octubre. A la sociedad civil catalana fueron, no sé si tendrán la misma suerte ahora, pero los que sacaron a 1 millón de catalanes a la calle en el 17. El 6 de octubre del 17, si no recuerdo mal. Claro. Pero saber cómo no va a reaccionar la sociedad española ante esta barbaridad que se quiere perpetrar. O sea, por lo tanto, es que es lo natural que cualquier demócrata español, cualquier persona que defienda la Constitución, sea de izquierdas, de derecha, independientemente del partido al que pueda votar, lo que quiere es, pues eso, pues un país como ha sido hasta ahora y con sus instituciones consolidadas. Por lo tanto, por supuesto, es un acto de autodefensa. Al final, el salir a la calle y movilizarse, ¿no? Por eso digo yo que alguien en Moncloa está empezando a ver que no van a tener la suerte que con la sedición, que no van a tener la suerte que con los indultos, ni que no van a tener la suerte de la reducción de la pena de la malversación, que aquí va a haber respuesta. Y eso sí que incomoda muchísimo. Y el nerviosismo. También demuestra nerviosismo Sumar. ¿Por qué? Porque ahora le dicen a Alberto Núñez Feijóo que lo mejor sería que retirase su investidura. ¿Para qué? ¿Para cortar el tiempo antes? ¿Pero qué es eso de Sumar? Pues vamos a verlo. Desde Sumar le pedimos al señor Feijóo que después de estos más de 20 días arrastrando los pies, sabiendo que esta investidura es una investidura fracasada, que se retire, por favor, y que busquemos avanzar para que cuanto antes podamos tener un gobierno progresista. Esta es la número 2 de tu amiga Tucán. Pero gobierno progresista no es gobierno comunista e independentista, o sea que aquí no nos compremos los relatos de otros, ¿sabes? Y además la operación de Cataluña, la operación real, que tiene categoría, es que el proceso se cayó. Y ahora hay una persona que en traición a España está lanzando el proceso 2, y además lo está pagando él. Y ese que lanza el proceso 2 y lo paga se llama Pedro Sánchez. ¿Para qué? Para, comprando 7 votos o 14, ser el presidente a título privado, porque no es a título de gobierno. Esto no es una operación de Estado, es una operación privada de él. Lanzar el proceso 2 pagándolo él, con bienes del Estado, que son bienes del Estado, pues 4.000 que libero vía tal.
y no son igualdad a los españoles, no, depende de qué territorio, porque hoy, y se vio antes de ayer, o ayer, 11S, la diada ha sido un fracaso absoluto, 115.000 allí, pero si no tienen nada ya, y cómo con el 2,8 que fuman los independistas catalanes, sobre todo España, van a mandar sobre nosotros vais a mandar sobre 35 millones de electores y 45 millones de españoles, y toda la legitimidad de la Constitución e histórica, nada más por la fantasía y tontería que decís de 1714, que fue una guerra únicamente entre Borbones y Habsburgos. ¿Qué tenía que ver Cataluña entonces? Eso es una payasada histórica y una falsedad también. Entonces, oye, iros a vender monas a otro lado, que no las compramos. Aunque los libros de historia sean falsos, nos da igual, pero utilizarlas en otra cosa. Pero no en tratar de llevaros cosas de España y de romper la unidad de la Constitución. Punto, que no sois nadie para eso. Porque tenéis el 2,8, nada más. Tómate un poquito de tila. No, si no tomo el tila, lo que no me dejo es déjame que avance. No me dejas avanzar, no me dejas avanzar. Ha habido un momento, para que veáis las confusiones, ha habido un momento colosal hoy, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, protagonizado por la exalcaldesa de Puertollano, por Isabel Rodríguez, que le hacen preguntas incómodas. Y claro, no están acostumbrados a eso. Fíjense. Quería preguntarle por el expresidente Carles Puigdemont si cree el Gobierno que tiene que seguir viniendo a España a rendir cuentas ante la justicia. El Gobierno, por supuesto, mantiene el máximo respeto, como ustedes saben y hemos reiterado en tantas ocasiones, a la justicia, a los poderes y al Poder Judicial, pero al Gobierno le corresponde hacer política. Sobre eso hemos basado la acción de Gobierno durante estos 5 años, sobre el, desde la política, resolver problemas políticos, conflictos políticos. Una respuesta, la de la política, a través del diálogo. En bucle, está en bucle. Sí, la política, sí, políticos, sí. ¿Cómo ha cambiado el discurso, eh? Sí. Ha cambiado el discurso, pero de forma radical, ¿no? Porque sí que se pidió que viniera a rendir cuentas ante la justicia española. Y ahora resulta que son cuestiones políticas y que respetan la justicia. No que la respeten, es que la justicia no está solo para respetarla, sino para cumplirla. Fíjate, si estás, y es de lo que se trata. Si respetas la justicia, respétala entera. ¿No? Exacto. No, si me conviene, entonces... ¿Cómo cambia el discurso que hasta tiene que tragar saliva para contarnos la historia? Pero es que la hemeroteca a este Gobierno le dura semanas. Hemos visto a Sánchez hace escasas semanas hablar de que la amnistía en ningún caso, y ahora está exactamente diciendo lo contrario, como tantas otras personas, por cierto, que ahora están tratando de justificar esa posible amnistía, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues yo creo que el papel de la portavoz, no sé si ya ha pagado todas las multas que tiene de la campaña electoral por la utilización partidista de esa mesa de la Moncloa, pero en todo caso yo creo que debería reflexionar sobre cuál es su papel como portavoz del Gobierno y decir según qué cosas yo creo que sinceramente no está justificado. Pues sí. Balbás. Bueno, la portavoz esta pues es que es infame, o sea, esto es una cosa, además de que políticamente pues es casi nada, ni pinta nada en La Mancha. Está Puertollano, pues, estaba en eso de 23 años y lo coloco perfectamente, era un feudo nuestro, del PSOE de toda la vida. En cuanto ha venido ella aquí de portavoz, han perdido Puertollano, ya está PP y Vox, le gustará, sobre todo por el segundo. Eso es lo que gobierna ya Puertollano. Ha quedado la segunda en las generales de Ciudad Real, donde siempre ganaba el PSOE. O sea, que no, tampoco era del equipo de Sánchez, era más bien traidor a Sánchez, era del sector de los andaluces, de Chávez, Griñán, de Yolanda, Susana Díaz, en fin. Está ahí con Pedro Sánchez, que no sé ni por qué está. Como portavoz es muy mal hablando, o sea, no dice nada, no tiene empatía, o sea, que no es. Pero lo importante no es esta tipa, es que esta tipa no nos hace más que despistar y controlar medios de comunicación para que no salgan las cosas reales. ¿Cuál es lo real? Hace 9 meses Pedro Sánchez dijo que de ninguna manera, 9 de noviembre, en La Sexta, grabado lo tenemos todo, yo lo tengo grabado, ¿sabes? De ninguna manera, vamos, va a haber de ningún tipo de cosas que vayan fuera de la Constitución, o sea, que es que de ninguna manera todo este discurso que se está hablando, eso es lo que dicen, y 11 ministros suyos dicen lo mismo, grabado, testimonian ya frente a cualquier tribunal como el Supremo español o los tribunales europeos, porque existen leyes europeas sobre la democracia que ha firmado España.
O sea, y a ver si un gobierno en funciones sobre sí mismo y sin ninguna urgencia no va a cambiar las leyes constitucionales. O sea porque no se puede hacer lo que él quiere hacer. Entonces, pues no es que nos tenemos que defender, porque esto no solo ha destrozado la economía, que ha creado una deuda de 95.000 millones de euros, ha engordado el balance casi otros 80.000, y que eso tiene una situación económica muy dificultosa. Y si encima nos quiere dar un golpe democrático, porque esto lo que hace es que destruye la democracia, señor Sánchez. Usted deja que en España ya no hay democracia. Si usted aprueba esta ley para pagar los 7 votos, que es para pagar los 7 votos, que no se la vamos a aprobar nadie nunca, hasta el final jurídicamente le vamos a llevar, y políticamente y judicialmente, porque tampoco ahí dice usted cuál es el pago y el gasto de responsabilidad civil que hay de los 4.000 que usted quiere exonerar. Eso no lo puede hacer, eso es un penal. Lo otro es civil, y el civil pueden ser cientos de millones o miles de costes y de gastos que ha habido por esos 4.000 que usted quiere dejar ahí por la cara, y no puede ser. Vamos a ver, hay dos problemas judiciales que ha tenido el Gobierno hoy. El primero, esto que aludías tú antes, Balbás, de que en el Constitucional, quizá por temor a que quede tan clara la dependencia del Gobierno, hoy se han atrevido a decirle no unánime a la tesis del recuento, que esto era un empeño personal de Pedro Sánchez. Y luego está el otro asunto, que es un golpe en la mandíbula, no sé cuál es el nombre el golpe en boxeo cuando te dan un knockout en la barbilla, que es lo de... Knockout, eso. Es lo de... Es un noqueo, ¿no? Lo del solo sí es sí aplicado a uno de las víctimas de la manada. Eso ha dado pie a que por fin escuchemos de una vez por todas comentarios que digan, es que aquí alguien tiene que pagar por esto, alguien tiene que dimitir. Te dejo elegir, o puedes usar las dos cosas. Las dos son graves, evidentemente, pero a mí, y aquí casi si quiere como mujer y como cualquier persona en esta sociedad, me parece que una de las cosas más graves que han ocurrido en este país en los últimos muchos años es esa aprobación del solo sí es sí, ¿no? Y esas reducciones de penas que se están dando sistemáticamente. Hoy ha tocado esta sentencia que es más mediática, de la manada, pero es que son cientos y cientos de sentencias una detrás de otra, de reducciones de penas de violadores que hoy están en las calles gracias al gobierno de Pedro Sánchez, gracias a Irene Montero, gracias a Yolanda Díaz, y ninguno de ellos ha tenido todavía por lo menos la dignidad de pedir perdón a la sociedad española, a las mujeres españolas, a los menores españoles que han puesto en riesgo con todas estas situaciones. Es desde luego gravísimo, y por supuesto que hay que pedir, hay que exigir dimisiones, porque los responsables políticos son ellos, pero no solo Irene Montero, que es la promotora de la ley, todo ese Consejo de Ministros, en el que por cierto había varios jueces avalando esa ley del sí es sí, cuando además estaban avisados por todas las vías posibles, desde las instancias judiciales, por supuesto los partidos de la oposición, de que estas situaciones se iban a dar. Y por lo tanto yo creo que es suficientemente grave, desde luego, como para que haya dimisiones de manera inmediata. No se puede ir de rositas a alguien que ha hecho esto, algo así. Fíjate, Inmaculada, firmo todo lo que acabas de decir, pero no solo es que se va a ir de rositas, es que está pidiendo volver a ser ministra, que tiene tela la cosa. Es decir, después de la que ha montado... Bueno, es que según Sánchez era un hito histórico esta ley, claro, ¿no? Sí, exacto. Pero después de la que ha liado, es decir... claro, vemos los datos sesgados, porque aquí don Xavier y yo hemos hablado muchas veces que hay muchos tribunales que no revierten datos. Tenemos los datos oficiales de una parte, pero no del todo. Entonces, seguramente si nos dieran los datos del todo, probablemente nos tiraríamos de los pelos mucho más de lo que nos lo tiramos en la actualidad, con 117 fuera en la calle y unos miles con rebaja de condena. Seguramente sean bastante más, pero no lo sabemos. Entonces, la arrogancia de una ministra que ha hecho una huida hacia adelante con este asunto y no ha querido enmendar la plana, la lleva al punto de decir, no, perdone, yo quiero volver a ser ministra. No, usted lo que tenía que haber hecho era haber dimitido y haber sido de su casa con la cabeza muy baja, porque es la primera vez en la historia de este país que se hace un daño terrible a las víctimas de la violencia de género, y lo hace nada más y nada menos que la ministra de Igualdad, que es la que enarbola la bandera de la defensa de la mujer. Con lo cual, oiga, es decir,
es el mundo del absurdo, pero es que es todo absurdo en el gobierno de Pedro Sánchez, todo absurdo, hasta él mismo es absurdo. Es decir, ¿por qué? Porque alguien que ha perdido las elecciones pretende ser presidente del gobierno y además nos lo vende como diciendo, no, es que yo tengo el derecho y yo quiero ser, y como bien dice Balbás, es una cuestión privada, es decir, él quiere ser presidente del gobierno porque quiere ser presidente del gobierno. Es decir, no es porque los españoles le hayamos puesto en la presidencia del gobierno, los españoles hemos dicho que quien ha ganado las elecciones es Feijóo. Entonces, a partir de ahí, no desacredite usted a quien ha ganado las elecciones, que es lo que están haciendo, desacreditarlo, porque usted es un perdedor y lo que salga de ese gobierno será un pacto de perdedores, que es lo que ha ocurrido. Y un pacto también de traidores, porque el PNV pues, apoyará este gobierno a sabiendas de que efectivamente el PNV nunca ha sido de izquierdas, ¿no? Entonces, pues, bueno, usted va a apoyar a Pedro Sánchez, no sabemos muy bien por qué, pero desde luego está traicionando a sus votantes tradicionales. Y así con todo. Entonces, los españoles tenemos que tener claro hacia dónde va este gobierno y sobre todo está usando la Moncloa, está usando sus funciones para intentar lanzar la balanza hacia su lado, ¿no? Es decir, a hacer ver a los españoles que hagan las elecciones. Fíjate, el día que fueron las elecciones, yo venía en un barco desde Tenerife para acá y estuve viendo por el canal internacional pues, cómo iba el recuento. Y me quedé absolutamente loco cuando le veo salir al balcón y no da ni siquiera la enhorabuena a quien ha ganado. Oiga, es decir, que usted no ha ganado las elecciones. Es decir, repito, usted no ha ganado las elecciones. Lo primero que tiene que hacer es coger el teléfono, llamar a Feijóo y decir, oye, enhorabuena. No vas a gobernar probablemente porque me voy a poner en medio, pero enhorabuena, porque has ganado. Pues no lo hizo. Yo creo que es la primera vez en la democracia que quien pierde las elecciones no llama al candidato ganador a sabiendas de que los números no le dan, pero bueno, ha ganado las elecciones. Bueno, pues la arrogancia les lleva, la chulería les lleva a ni siquiera hacer ese gesto tan cortés. Bueno, y que sepa además él, el señor Sánchez, que tenemos todos los españoles que tengamos interés legítimo, no solo la Fiscalía, los partidos políticos, los tribunales, las empresas, cualquiera que tengamos interés legítimo en el asunto de la responsabilidad civil, derivada de qué? Del intento de golpe por el proceso fracasado, 1, ahora vamos al 2, a ver quién está poniendo el lanzamiento, que es Sánchez, y se amnistía a los 4.000 esos sin juzgarles la responsabilidad civil también. Es que no están juzgados. ¿Y cuál es la responsabilidad civil? Aquí solo entra la penal o también entra la civil, que lo empezamos a discutir también, ¿o qué? Pero claro, tenemos legitimidad los demás. Y los gastos de las empresas que hubo en ese momento, y la paralización económica, la intervención del rey, de la justicia, de la policía. Usted golpea a la justicia con el tema de la amnistía, que se carga la democracia. Y punto. Ah, que usted no lo sabe, que se ríe con esa cara de listo que tiene. Bueno, listo no muy listo, esto es un poco cortito más bien. Y si no, mire cómo tiene usted la economía española, que tenemos el menos 4% de PIB de cualquier país europeo en los últimos 5 años. Y ya está bien, háblenos de eso y no de las estafas que nos quiere hacer con nuestra democracia, que es nuestra democracia y no es su democracia. Usted lo único que quiere, que con 166 votos que tiene, que no ha ganado las elecciones de Sánchez, las ha perdido, 162 contra 172. En los 172 le incluyo los 7 de Esquerra Republicana, que fíjese qué joyas tiene usted ahí, y los 6 de Bildu, y un gallego, también medio independentista. Y los otros que hay ahí, que son 7 más 5, 12, son 2 derechas, más bien duras, catalana y vasca, que es lo que usted quiere comprar, pero no diga que esos son progresistas, que nos hace reír. Bueno, vamos a ver algunas actitudes personales. A mí no me gusta hablar de actitudes personales, pero si hay que hacerlo, se tendrá que hacer. Me gusta mucho que el gobierno de Aragón haya hecho algo serio. Dice, vamos a revisar si las concesiones de los temas de energías renovables solares han sido correctas. No. No acusamos a nadie, vamos a revisarlo, vamos a auditarlo. Así se construye un país mejor, sin duda alguna. Luego hay actitudes personales que te vas enterando, así que pasa el tiempo. Por ejemplo, yo no sabía que Isabel Rodríguez tenía un marido que de panadero pasó a director en una compañía, Solaria, una compañía de renovables, por cierto, en Manchega, 4 meses después de que ella la nombrara ministra. Entonces, es un prodigio. Y ahora me acabo de enterar de lo de Calviño. Lo de Calviño ya fue un escándalo, que quisiera hacer director general al marido de Patrimonio Nacional. Se lo hizo hacer a una segunda suya que estaba dirigiendo el tráfico por allí. Tuvieron que echar atrás porque
el escándalo fue morrocotudo. Ahora nos enteramos de que el hijo recién salido de la universidad, una universidad cara, privada y extranjera, pero bueno, chico recién licenciado, pues ya le habían colocado en un banco donde la madre ejercía de gran jefa mandona, un banco europeo de no sé qué historias. Y hoy nos hemos enterado, ahora lo van a ver, de que ese banco tenía normas antinepotismo, para que nadie allí pudiera decidir algo que pudiera ser... Es decir, que en el banco pensaban que además de serios había que ser como la mujer del César. Bien, ha llegado Calviño y ha colocado al nene. Y, hombre, los que tenemos algo de años en esto de la economía, nos acordamos de lo que pasó con la hija de Guindos, que tuvieron que retirarla de su candidatura a un puesto, no sé si tenía derecho o no, pero es lo mismo. Cuando los socialistas están en la oposición, roen el tobillo del Partido Popular, porque también me acuerdo de la hija de Arias Cañete, que también tuvo que ser, pobre criatura, igual tenía méritos suficientes, pero la quitaron para no tener una bronca política. ¿Y ahora qué? Ahora llega Calviño y a Calviño todos son logodres y a ver si la hacen presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Bueno, yo creo que sí, este gobierno muestra de algo también es de esas políticas de nepotismo y de haber asaltado prácticamente todas las instituciones, colocando familiares, amigos y además instituciones especialmente sensibles, ¿no? Podemos hablar de casi cualquiera, porque al final el asalto a toda la institución ha sido generalizado. Por lo tanto, pues yo creo que esas actitudes personales se le debe exigir, por supuesto, rigor en todas y cada una de ellas y investigar hasta el final si hay cualquier tipo de caso de nepotismo. Es verdad que, ya digo, los comportamientos de muchas de las personas de este gobierno que se sienten impunes ante este tipo de actitudes, yo creo que tenemos que estar muy vigilantes y, por supuesto, ante la más mínima duda tendrán que dar explicaciones. Bueno, lo que pasa es que el asalto a las instituciones, tanto públicas como económicas, cotizadas o no cotizadas, pues en la Unión Europea tienen unas normas de transparencia absolutas, tienen que estar publicadas. Hay un control corporativo, como debemos hablar de Telefónica, que también nos afecta a los demás, porque afecta a todos los europeos, tanto el BCI, o el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Central, las eléctricas, las telefónicas, todo eso nos afecta. Pero claro, el nepotismo de que el marido de la vicepresidenta, el hijo de la presidenta de cualquier ministerio, la señora del ministro de Agricultura en el caso de España, el señor de la vicepresidenta tercera, que está todo muy opaco, pero eso cumple las leyes de transparencia y las leyes corporativas del control corporativo en toda Europa y en todo que sea público y económico. Pues mira, ahí había un código ético y parece que alguien no ya, pero el que no lo cumpla está en los juzgados. No. Y ya vale los chistes. Y eso de tener todas las televisiones para que te tapen lo tuyo se va a acabar, porque si no, a esas concesiones habrá que tocarlas las concesiones. Que son nada nuevo bajo el sol, ¿no? El PSOE siempre ha sido una consultoría de colocación desde tiempos inmemorables, que decimos en derecho. El PP un poco también. El PSOE Consulting. Bueno, pero al PSOE le sale bien y al PP efectivamente le suelen morder como los tobillos cada vez que colocan a alguien aquí o colocan a no sé quién y nadie dice nada. Si hubiera sido la hija de un ministro del Partido Popular, muy probablemente estaríamos abriendo informativos. Como pasó muy probablemente. Con Windows o con claro, como ocurre esto, pues nada, pues la han colocado al muchacho, pues mira, qué bien colocado está, ¿no? Esto es como dicen en mi pueblo, ¿quién pegó el tiro, no? Pues el hijo del alcalde, pues bien pegado está, ¿no? Claro. Pues bueno, pues efectivamente el PSOE lo hace de otra forma y desgraciadamente aquí nadie dice nada. Pero que mal está tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista, está mal en ambos lados. Lo que dices de los filtros que hay en la Unión Europea, que está todo publicado, pues efectivamente está todo publicado, pero como bien dice la norma está para saltársela, ¿no? Que es lo que hacen. Es decir, bueno, yo puedo tener millones de filtros y transparencias y todo lo que tú quieras, pero al final coloco al hijo de una vicepresidenta del gobierno en un lugar estratégico, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay. No, y lo malo es que como aquí todo el mundo tiene mucho miedo de enfrentarse a Nadia Calviño, no, es que era un chico muy preparado. Oigan, si eso no se discute. Nadie discute eso. ¿Qué pasa? ¿Que los hijos de los ministros en su tiempo del PP no lo eran? ¿Qué saben?
Lo que no se puede es violentar un procedimiento, porque hay un código ético. Pero si los viene españoles... de Europa, ¿eh? Ojo que viene de Europa. No tenemos tiempo para más. Son todos iguales ante la ley. Muchas gracias a los tres por vuestra presencia en el programa. Para ellos no, pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad abrimos aquí el día en 30 minutos. En Europa y en todo lo que les rodea. Todo lo que sucede de verdad. Sin pelos en la lengua. Sin miedo. Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. ¿Qué tal? Bienvenidos a En Dos Continentes. Todo lo que no se cuenta sobre Estados Unidos. Lo que no se sabe en Canadá, en Europa y en todo lo que les rodea. Todo lo que sucede de verdad. Sin pelos en la lengua. Sin miedo y sin censura. En Dos Continentes. Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. ¿Qué tal? Bienvenidos a En Dos Continentes. Todo lo que no se cuenta sobre Estados Unidos. Lo que no se sabe en Canadá, en Europa y en todo lo que les rodea. Todo lo que sucede de verdad. Sin pelos en la lengua. Sin miedo y sin censura. En Dos Continentes.
El día en 30 minutos. La cúpula del Partido Socialista empieza a constatar que las condiciones impuestas por Puigdemont no van a ser posibles y que en Moncloa se atisba ya pues una especie de pesimismo en torno a que esa ley de amnistía, tal como la pide Junts, no se va a producir antes de la investidura. E incluso se habla ya de que no hay temor a repetir las elecciones, que eso es una novedad. La investidura de Sánchez, por mucho que la desee, no puede depender de las condiciones del prófugo, que ahora los socialistas empiezan a constatar que no se rebaja de sus máximos. Al mismo tiempo, José María Aznar pide la movilización de la sociedad civil española para evitar la, dice, deconstrucción de la Constitución. La respuesta del Gobierno también es un signo de nerviosismo. Calificar a Aznar de golpista y eso que quiere salir a la calle o pide que los españoles salgamos a la calle para defender la Constitución. Marina Álvarez. Sí, esa propuesta del expresidente del Gobierno no ha gustado nada en Moncloa. La portavoz en funciones, Isabel Rodríguez, le ha tachado de golpista y ha instado a Feijóo a que le pida una rectificación. Ojo que no es la primera vez que Moncloa trata de acallar las críticas de la derecha con acusaciones como esta, de trampismo. Vox, por su parte, ha asegurado que se sumará a cualquier iniciativa contra la amnistía y desde la Puerta del Sol hoy Isabel Díaz Ayuso ha apoyado esas mociones que propone Feijóo. Sánchez empieza a recular sobre la ley de amnistía. Los tiempos pueden no cumplirse antes de la celebración de la investidura del popular Feijóo y en Sumar se muestran inquietos porque aún no haya habido acercamientos con los de Junts. Los de Puigdemont no van a rebajar sus exigencias, necesite Sánchez tanto su sí como su abstención. Y le recuerdan que no habrá investidura si no se ha aprobado antes la norma. En el PP los de Feijóo llaman a la movilización. Hay que decir de nuevo, basta ya. Nadie, insisto, con sentido de responsabilidad puede quedarse al margen, ni debe quedarse al margen de una tarea que nos debe convocar para asegurar el futuro. El expresidente Aznar ha sido el primero y Ayuso le sigue los pasos, acusando al presidente en funciones de querer cambiar votos por la impunidad de los condenados. Me hago eco de la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de presentar una moción para que todos los representantes políticos digan si están con la igualdad ante la ley de todos los españoles, vivan donde vivan, y si están contra el asalto de los nacionalistas a la soberanía nacional, el Estado de Derecho. En el Gobierno critican duramente estas opiniones. Resulta de absoluta gravedad que un expresidente del Gobierno haga este tipo de declaraciones que se parecen más a comportamientos antidemocráticos y golpistas que a los propios de un expresidente. Y llaman a Feijóo a desdecirse de sus declaraciones. Vox, de hecho, ya ha manifestado su apoyo a cualquier iniciativa que vaya en contra de la aprobación de una hipotética ley de amnistía. Los socialistas parecen estar rebajando el tono respecto a las exigencias de los separatistas, porque dicen es más importante el contenido que cumplir con las fechas marcadas en el calendario. Además de que son ya muchas las voces dentro del propio PSOE que temen que por las prisas no haya ninguna clase de seguridad jurídica. Sociedad Civil Catalana ha convocado ya una manifestación unitaria en Barcelona para el próximo 8 de octubre contra la amnistía y contra el referéndum. Sociedad Civil Catalana interpela a los ciudadanos que estén en contra de las cesiones o concesiones al independentismo y cree que ha llegado el momento de expresarlo en las calles con toda rotundidad. Les recuerdo que Sociedad Civil Catalana fue un actor clave en octubre del 17 cuando 1 millón de personas salieron a la calle, también en Barcelona, contra el independentismo. Y además de en el Congreso, Junts tendrá grupo propio en el Senado. El Partido Popular ha avalado que el PSOE preste parte de sus senadores a la formación independentista, al PNV y a Sumar, atendiendo así al criterio de los letrados de la Cámara. Tener más representación en el Senado era una de las condiciones que Puigdemont exigía al PP para sentarse a negociar. Los populares aseguran que con este gesto cumplen con el reglamento, pero que esta concesión, ojo, no tendrá aparejada más asignaciones económicas ni los asesores y los portavoces que corresponden al resto de grupos parlamentarios. Primeros signos de desánimo en el PSOE con lo de la amnistía en Moncloa. Ven que el Estado de Derecho y la sociedad española no van a hacer como con la supresión del delito de sedición, no van a hacer como cuando los indultos, no van a hacer como cuando la rebaja de penas por la malversación. Ven, en definitiva, que la sociedad española y una parte incluso del viejo PSOE van a reaccionar contra esta medida si la negocia y la transa con Puigdemont. Lo denuncian algunos nerviosismos como los suscitados
por lo que ha dicho el expresidente José María Aznar cuando ha propuesto una especie de segundo basta ya de la sociedad civil española contra lo que califica de intento de deconstruir la Constitución. Ha sido la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, la que ha sacado los pies del tiesto. Según ella, lo expuesto por Aznar es poco más o menos que el preludio de un alzamiento y le ha calificado de golpista. Hay mucho de desvarío y hay mucho más de nerviosismo. Aznar habla de defender la Constitución, algo que nadie en su sano juicio podría calificar de golpismo. Hay que ver lo que llega a doler ese basta ya, porque pone en cuestión que para este gobierno en funciones la movilización de la sociedad española en defensa de la Constitución, eso sí que sería terrible y catastrófico. Ahora, para todos estos, para Isabel Rodríguez, por ejemplo, que se manifiesten 115.000 catalanes ayer, el 11 de septiembre, reclamando la independencia, eso es un acto lícito y propio de la libertad de expresión. Como ya sabemos, donde duele, duele. Así que esperemos a ser convocados para cantarle las 40 a Pedro Sánchez. La justicia da la puntilla a la ley del solo sí es sí, rebajando la pena de uno de los condenados por la manada, el caso precisamente que alumbró la polémica norma de Irene Montero. El beneficiado ha sido Ángel Boza, que reducirá su paso por la cárcel de 15 a 14 años al haberse rebajada la pena mínima por el delito al que fue condenado. La ministra de Igualdad en funciones no ha asumido ninguna responsabilidad y ha culpado al tribunal por cuestionar de nuevo la gravedad de la violación. La víctima, que ha dicho sentirse muy decepcionada tras conocer el fallo, ya ha anunciado que va a recurrir esta rebaja. Nuevo varapalo para Irene Montero. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rebajado un año la pena impuesta a Ángel Boza, uno de los 5 condenados de la manada tras aplicar la ley del solo sí es sí. Él fue el único de los 5 que pidió que se rebajara su condena, pasando así de los 15 a los 14 años de prisión. La Sala de lo Penal sostiene que la condena debe reducirse, puesto que el propio Tribunal Supremo señaló en su sentencia que imponía una condena de 15 años próxima al mínimo legal. Unos mínimos que la ley Montero rebajó sensiblemente. La ley fue presentada por Irene Montero y por el resto del gobierno de Pedro Sánchez como una defensa reforzada de las mujeres. Desde Podemos y el Ministerio de Igualdad se defendió que con la ley se dejaba atrás el Código Penal de la manada. Paradójicamente, la norma ha acabado beneficiando a uno de los condenados por aquella violación en los Sanfermines de 2016. Hasta el momento, la ley del solo sí es sí ha rebajado la condena de 1.161 agresores sexuales y ha excarcelado a 117, unas cifras que aumentan día tras día. Las reacciones sobre esta polémica decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra no se han hecho esperar. Desde el PP señalan al Gobierno y piden ceses. Decir que este Gobierno es un Gobierno feminista y que apoya a las mujeres, entiendo que a partir de estas sentencias la gente se dará cuenta que no, que eso es un eslogan. En la misma línea ha cargado la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Empezó especialmente este negociado con la manada y ahora resulta que ha sido la propia manada la beneficiada. Me gustaría ver las mismas manifestaciones en la calle. No sé por qué no las veremos. Una decisión que ha generado gran polémica en redes sociales y que ha vuelto a poner el foco en la ministra. Irene Montero sigue sin asumir responsabilidades y califica la decisión de muy dolorosa. Su compañera de partido, Ione Belarra, también ha reflejado su descontento y ha tachado la decisión de incomprensible. Desde Sumar lamentan también dicha resolución, pero evitan criticar a Montero. Lamentamos esta decisión del tribunal y no nos gusta. Unas consecuencias de la ley que puso en marcha un gobierno que se califica a sí mismo como el más feminista de la historia, pero nada más lejos de la realidad. El Tribunal Constitucional, y por unanimidad, ha dado al traste hoy con una de las grandes estrategias de Pedro Sánchez, el recuento del voto nulo en Madrid. De ello dependía el recuperar un escaño, y si con eso pues se podía evitar el sí necesario de Puigdemont, pues bienvenido fuera. La cosa es que el Tribunal Constitucional, algunos se malician que para ganar cierta imagen de neutralidad en el escenario político le ha dicho que no de todas. Así es que se acabó la historia de esa posibilidad. Sánchez necesita los 7 votos de Puigdemont y que digan que sí, no que se abstengan solo.
Y en la página económica los precios cierran en agosto con una subida del 2,6% por el alza de los carburantes. Los alimentos se encarecieron un 0,2% respecto al mes de julio, aunque en su dato interanual, esto es si lo comparamos con agosto del año pasado, la inflación se ha moderado 3 décimas, hasta el 10,5%. ¿A qué se debe esta pequeña caída? Bueno, a la estabilidad del precio de la leche, el queso y el huevo y al descenso del precio de las frutas. En el otro lado, en el de los productos que siguen por las nubes, la palma se la lleva sin ninguna duda el aceite de oliva. El oro líquido es el producto que más ha subido en el último mes, en concreto un 8,7%, y su precio es hoy más del doble de caro que el año pasado. Este encarecimiento continuado ha hecho que la demanda haya caído un 18% en los primeros 7 meses del año. Y el segundo puesto de alimentos más caros lo ocupa el azúcar, que hoy cuesta un 42,5% más que hace un año. Y atención también al caso de la patata. Pese a ser el tercer producto que más se ha encarecido, un 23% en el último año, en origen está más barata que hace 2 meses. Los productores aseguran que no ha pasado nada que justifique la subida en los supermercados y acusan directamente a las distribuidoras. Por fin el Gobierno ha decidido medidas para paliar la sequía en la agricultura. Las presentaba hoy Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica. Van a ser 12.000 millones para apoyar a los cultivadores, a los que no han muerto en el empeño o no han tenido que abandonar la actividad. Y 3.000, esto es muy importante para la ministra Rivera, para la digitalización de las actividades agrarias. Bueno, es como el que te deja morir y luego te quiere pagar el entierro. Un volumen de recursos de más de 3.000 millones de euros para la digitalización del agua, del ciclo del agua, tanto en conducciones como en uso final de agua, más de 2.100 millones de euros para modernización de regadíos, reduciendo fugas y pérdidas, utilizando las nuevas tecnologías y Big Data para ser mucho más eficaces en la gestión de ese recurso, pero también en la gestión de la administración del agua o del consumidor final, de los consumidores, de las asociaciones de consumidores de regantes. Y en el panorama internacional resulta difícil de entender que en pleno Mediterráneo el ciclón Daniel haya generado una tragedia humanitaria como la que se ha producido en Libia. Al menos 2.000 fallecidos, 2 presas han reventado y han liberado 33 millones de metros cúbicos de agua. Eso se ha llevado por delante muchas áreas habitadas, barriadas, edificios de varias alturas, etcétera, etcétera. En estos momentos, la Cruz Roja estima que hay 10.000 desaparecidos en Libia. Carreteras y puentes han sido destruidos por las aguas torrenciales. El país está sin electricidad y sin comunicaciones. Además, recuerden que este es un país dividido por las guerras que sucedieron a la caza y captura del coronel Gaddafi. Han pedido los libios ayuda internacional a los países del sur del Mediterráneo, de europeos del sur, como Italia o como España. Y en Marruecos los muertos ascienden ya a 2.900, mientras la posibilidad de encontrar supervivientes es cada día más pequeña. La tragedia ha llegado sobre todo a los pueblos de alta montaña, donde muchos hogares no tienen electricidad ni red telefónica y sus habitantes han tenido que rescatar a sus seres queridos sin ningún tipo de ayuda. Se espera además que las lluvias previstas para mañana agraven este caos generado. 3 días después del terremoto, el rey Mohamed VI ha visitado hoy por primera vez a los heridos. Su indiferencia ante la mayor tragedia que ha sacudido a Marruecos en su historia reciente ha reabierto el debate sobre su posible abdicación. Casi más de 3 días ha tardado Mohamed VI en viajar por fin a Marruecos. Según medios locales, el monarca ya ha visitado a los heridos de un hospital en la región y participado de la gestión de las labores de rescate. Una aparición pública que, según estos mismos medios, se suma a la de este sábado, en la que presidió una reunión de trabajo con responsables civiles y militares para atender a las víctimas de la catástrofe. Sin imágenes que confirmen aún los hechos, su ausencia ha sido una de las que más se ha hecho de rogar estos días desde que el seísmo fundiera a polvo y silenciara la muerte a la región meridional del país. Y críticas que son aún mayores al conocer que el monarca, que se encontraba en su casa de vacaciones en París, un lujoso palacete a orillas del río Sena y que adquirió por 80 millones de euros, había imposibilitado la coordinación de las labores de rescate el primer día del desastre. Mohamed VI, que acarrea desde hace varios años un grave problema de salud, es conocido por ser un monarca desentendido de su pueblo. Su fortuna, según la revista Forbes, que roza casi los 5.000
5.000 millones de euros, contrasta con la pobreza en la que se vive en varias regiones del país y para cuyos habitantes su figura lo es absolutamente todo y del cual huye en su flota privada cada vez que tiene ocasión a uno de sus 12 inmuebles que tiene repartidos por casi medio mundo. Y las muestras de solidaridad con Marruecos se multiplican en España. En Madrid, en el barrio de Usera, un grupo de marroquíes y de españoles se ha movilizado por redes sociales para recoger manta, ropa y material sanitario. También en Embajadores y las localidades de Parla y de Alcalá de Henares se han habilitado distintos puestos de recogida. Todo el material será trasladado a Casablanca en los próximos días gracias a la colaboración de voluntarios. Y amargo varapalo sufrido hoy por España ante la falta de expectativas de futuro que aquí se dan para los jóvenes españoles. La OCDE desmonta diferentes datos de lo que es la educación en los jóvenes. Por ejemplo, no existe ese éxito de la formación profesional. En concreto, estamos en un 11% de jóvenes que tiene el grado medio frente al 25% de la Unión Europea. Además, hay otros fracasos, por ejemplo, la falta de experiencia laboral por parte de la juventud, y somos el segundo país de Europa, detrás de Grecia, con mayor número de jóvenes ninis, que les recuerdo son los que ni estudian ni trabajan. España es el país de la Unión Europea con más jóvenes de entre 25 y 35 años que no tienen ni el bachillerato ni la FP. Se quedan como mucho con el título de la ESO, pero no continúan su formación, lo que reduce su empleabilidad y su calidad de vida. Esta es la situación de 3 de cada 10 jóvenes en nuestro país, así lo refleja el último informe de la OCDE. Más de 1 millón de jóvenes, casi el 27%, más del doble que la media de la Unión Europea, donde solo es el 12%, dejan la escuela en cuanto se les permite, al terminar la enseñanza obligatoria a los 16 años y no vuelven a formarse. España presenta además la mayor tasa de ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan, después de Italia. Entre los países europeos, en España el 17% está en esa situación frente a menos del 14% de la Unión Europea. En este sentido, la OCDE advierte que aquellos que se convierten en ninis enfrentan peores resultados en el mercado laboral que aquellos que continuaron formándose a esa edad. Y atención, porque el trabajo que se hace en las aulas no luce todo lo que debería. Los alumnos españoles tienen más horas de clase que el resto de países, pero eso no se refleja en los resultados académicos. La educación obligatoria en nuestro país comprende un total de 7.925 horas, frente a las 7.634 que hay en la OCDE. En este sentido, la OCDE ha instado a España a reducir la jornada escolar y volver a la jornada partida con el fin de reducir el elevado abandono escolar temprano. Un informe que ha puesto en evidencia el desastre que sufre el sistema educativo en España. El aumento de los ataques del lobo ha abierto en Europa un debate sobre su protección y control. Solo en Castilla y León los incidentes han crecido un 30% desde que se prohibió su caza. España vive una situación complicada en cuanto a los ataques del lobo. Desde que se prohibió su caza, Castilla y León se está viendo muy afectada, no solo por los ataques al ganado, sino por el incremento de pagos compensatorios a los ganaderos por daños, incluyendo al norte del Duero con carácter retroactivo desde septiembre de 2021, cuando el gobierno incluyó al lobo en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, que integra las especies en dos categorías, en peligro de extinción y vulnerables. En 2022 en Castilla y León se produjeron más de 3.000 ataques de lobo a explotaciones ganaderas, que se traducen en más de 5.000 cabezas de ganado. Supone un incremento del 19% respecto al año anterior. En 7 años se han producido 30.000 muertes por ataques. El año pasado la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio abonó casi 2 millones de euros. La previsión de 2023 es de 4. El Gobierno de Castilla y León asume los pagos desde la inclusión del lobo en el listado. El primer semestre de este año cuenta con 1.700 ataques de manadas, 2.700 cabezas de ganado muertas. Desde 2013 la Junta no cuenta con un censo de lobos. En 2022 comenzó a elaborarse uno que está previsto que se termine este año. La comunidad autónoma junto a Galicia, Asturias y Cantabria ha declarado su preocupación en los foros europeos y han tenido respuesta, que haya una flexibilización de la normativa europea para reducir el conflicto y los daños, pero la normativa impuesta por el Gobierno de España es más restrictiva. Muy accidentado ha sido esta mañana el encierro del toro de la Vega, que ha dejado un herido grave tras salirse del recorrido. El toro, de nombre Mirabajo, tuvo que ser anestesiado tras romper la talanquera y sembrar el pánico, revolcando a varios de los asistentes. Un año más, Tordesillas mantiene la prohibición dictaminada en 2016 de matar o de herir al morlaco dentro del campo.
Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche, especialmente si deciden compartirla con el Toro Televisión. Y les dejamos con En Dos Continentes y con El Gato al Agua, y mañana volvemos a la misma hora.